La idea en este video bastante corto y algo improvisado es que, como les había mencionado en la sesión anterior, definamos de una vez algunos conceptos básicos como de población, muestra y variables, de tal manera que en la próxima sesión ya podamos arrancar con otras cosas, ¿vale? Entonces, el concepto más básico sobre el que vamos a trabajar es el concepto de población. ¿Sí? La clase pasada pues vimos varios ejemplos en los que de fondo ya podemos intuir que la estadística no es más que un área en la cual el centro es la recolección de datos. Esa recolección de datos no solamente se puede hacer a partir de encuestas, que es lo más clásico, pero también se puede hacer a partir de observaciones, ¿sí? Observaciones a poblaciones, por ejemplo, de bacterias, de microorganismos, unas observaciones, también hace encuestas y en general, pues esas son dos maneras gruesas de recoger datos. Cuando uno va a recoger datos, normalmente está interesado en describir una característica de un conjunto grande, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo estar interesado en hacer una encuesta para averiguarme cuáles son los ingresos promedios mensuales de una persona que vive en Bogotá, ¿sí? Entonces, en eso, lo ideal sería que yo pudiera entrevistar a todas las personas que viven en Bogotá. Supongan que este conjunto son todos los habitantes de Bogotá, ¿sí? Yo quiero una característica de este conjunto. ¿Cuál característica? Los ingresos en promedio de este conjunto. Este conjunto que va a ser el todo que yo quiero indagar, sobre el cual quiero indagar, lo vamos a llamar la población. ¿Sí? La población va a ser un conjunto que tiene unas características que son susceptibles de ser medidas. Cualquier conjunto al cual yo le pueda medir algo se puede considerar como una población potencial dependiendo de lo que yo quiera averiguar, ¿sí? Eso va a ser la población, un conjunto con unas características que se pueden medir. Ya vemos esa medición en qué consiste. La población o las poblaciones se pueden dividir en dos, en poblaciones finitas y en poblaciones infinitas. Y aquí no hay mucho que decir en cuanto a su definición porque la palabra de hecho ya lo dice todo. Ejemplos de poblaciones finitas, por ejemplo la cantidad de habitantes de una ciudad, ¿sí? Ejemplo de poblaciones infinitas, por ejemplo los organismos los microorganismos de un ecosistema, por ejemplo, se pueden considerar aunque son finitos, se van reproduciendo en el tiempo y eso hace que sea difícil estudiarlos todos a la vez, ¿sí? También es cierto que cuando una población es finita, pero demasiado grande, entonces pasa a considerarse infinita, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, normalmente estas poblaciones infinitas son de interés en ramas como la bioestadística, que como menciono se estudian microorganismos y cosas de ese estilo, ¿vale? Bien, entonces estamos en que una población es un conjunto que tiene unas características que pueden ser medidas y yo estoy interesado en hacer recolección de datos de esa población. Normalmente es muy difícil que yo recolecte toda la información de la población. Por ejemplo, volviendo al caso de los habitantes de Bogotá, es muy difícil que yo pueda encuestar a todas estas personas, ¿sí? Cuando se logra hacer, entonces se llama un censo. Cuando yo logro recolectar datos de toda la población,
Cuando yo logro recolectar los datos de toda la población, a eso se le llama un censo. Hacer censos no es sencillo. Normalmente o requiere mucho tiempo o requiere mucho dinero o directamente ambas. O puede ser muy desgastante. Entonces normalmente uno no tiene censos. Tener un censo siempre es lo ideal porque estoy recolectando todos los datos que yo necesito. No solamente una parte pequeña, sino todos. Pero insisto, casi no se tienen censos, ¿sí? Entonces, como es muy difícil recolectar información de toda la población, por ejemplo acá, de los habitantes de Bogotá, lo que uno hace es considerar un conjunto más pequeño, que es el que vamos a llamar una muestra. ¿Sí? Una muestra no es nada más que un subconjunto de la población. Es un subconjunto de la población. ¿Listo? La idea es que la muestra sea representativa. Esa palabra va a ser clave. ¿Qué significa que sea representativa? Que en el subconjunto que yo voy a seleccionar de mi población hayan elementos que representen a todas las variedades que hay en la población. Por ejemplo, para volver al caso de los habitantes de Bogotá, esta es mi población. En esta población yo tengo distintos elementos. Por ejemplo, tengo mujeres, hombres, niños, ancianos, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces lo ideal es que en la muestra también hayan todo este tipo de variedades. Uno podría seleccionar una muestra donde solo hayan mujeres, por ejemplo. Y es una muestra válida. Lo que pasa es que no es representativa y en consecuencia los resultados que yo obtenga de esa muestra no van a ser del todo confiables. Entonces la idea es que para que una muestra sea representativa tenga todas las distintas variedades de elementos que hay en la población. Y además se espera en lo posible que sean proporcionales. Mencionaba también que uno espera que la muestra sea proporcional a la población. Significa que si por ejemplo en la población, es decir, para nuestro ejemplo, en los habitantes de Bogotá, me voy a inventar datos, el 40% de Bogotá son mujeres, entonces uno espera que en la muestra el 40% de la muestra sean mujeres. Si en todo Bogotá el 30, bueno, digamos el 45% son hombres, entonces uno espera que en la muestra el 45% de la muestra sean también hombres, ¿sí? Lograr eso, lograr esa proporcionalidad entre población y muestra no siempre es tan fácil, no siempre es tan sencillo, pero es lo ideal para que esa muestra sea representativa. ¿Para qué quiero que sea representativa? Para que al estudiarla los resultados que yo obtenga de ella sí sean válidos en relación con la población, ¿vale? Bien, aquí, por ejemplo, voy a colocar una población, digamos la población A, B y C. Para que quiero que observen algo de la población y de las muestras. Entonces voy a seleccionar esta que es muy pequeña y muy fácil. Supongamos que esta es mi población y yo quiero estudiar alguna característica de estos tres elementos. Entonces, una posible muestra, las muestras se representan con una letra S mayúscula, porque en inglés muestra sample, ¿vale? Entonces, una muestra puede ser donde solamente está el conjunto A. Otra muestra puede ser donde esté el conjunto B. Otra muestra puede ser donde esté el conjunto C. Otra muestra puede ser donde esté el conjunto cuyos elementos son A y B. La otra, la muestra cuyos elementos son A y C. La otra, la muestra cuyos elementos son B y C. Hasta ahí tengo 6 muestras, ¿ya? Además, yo le puedo agregar a estas muestras una muestra 7 y una muestra 8, que aunque casi nunca pasan, pues son posibles muestras, ¿sí?
No es normal que pasen, pero son posibles muestras. La muestra 7 sería la muestra donde tengo todos los elementos. Es decir, que aquí en la muestra 7 haría un censo, porque voy a estudiar a toda la población, ¿vale? Y la muestra 8 es la muestra vacía, ¿sí? ¿Para qué quiero que vean esto? Porque aquí hay una relación importante. Hay 3 elementos en mi población y hay 8 posibles muestras. De sus cursos de la línea del álgebra deben recordar que la cantidad de muestras, tal y como está, se relaciona con la cantidad de elementos que hay en la población. En particular, la cantidad de muestras de una población, la cantidad de muestras es igual a 2 elevado a la n. Bueno, voy a colocarle n mayúscula mejor, que es lo más usual. La cantidad de muestras es igual a 2 a la n, donde n es la cantidad de elementos de la población. N es la cantidad de elementos de la población. Es decir que el cardinal de las muestras es igual a partes de la población, ¿sí? Partes de la población es igual, por supuesto, a 2 a la n y es igual a la cantidad de muestras que hay, ¿sí? Entonces, esto nos da varias ventajas y a la vez desventajas, entre comillas. Nos da como ventaja saber de cuántas maneras yo puedo seleccionar muestras, pero a la vez me da como desventaja el hecho de saber que si salen 8 muestras con 3 elementos, cuando yo tengo una población como por ejemplo la cantidad de habitantes de una ciudad, pues este número partes de P se me desborda porque es 2 elevado a números de millones. Entonces la cantidad de muestras es absurda. Lógico, la mayoría de esas muestras son absurdas también. Si yo voy a hacer partes de P, donde P es la cantidad de habitantes de Bogotá, pues me va a salir un número descomunal porque es un número exponencial, pero muchas de esas muestras son absurdas porque en esas muestras van a haber muestras de elementos, muestras de un solo elemento, ¿sí? Muestras de una sola persona. Y esas muestras, por supuesto, pues no tienen sentido. Pero existe esta relación entre la cantidad de elementos de la población y la cantidad de muestras, ¿vale? Bien. Ahora vamos a dar una definición más, dos definiciones más que son importantes. Entonces, yo tengo una población, ¿sí? Y tengo una muestra. ¿Listo? En esa población y esa muestra, pues por supuesto hay una relación de contenencia. La muestra es un subconjunto de la población. Y ya dijimos que la población es un conjunto que tiene unas características que son susceptibles de ser medidas. Y en particular, yo voy a medir una de esas características. Cuando yo decido cuál es la característica que voy a medir, a eso se le llama un parámetro. El parámetro es una medida, es decir, es un número, es una medida que me resume la característica de una población. Ejemplos de parámetro, quizás el más famoso sea el promedio. Cuando uno saca un promedio, está sacando un parámetro, puede ser poblacional, puede ser muestral, ya vamos a ver la diferencia, pero el promedio es un parámetro. Hay muchísimos, desde luego. Los parámetros se suelen representar con letras griegas minúsculas. Por ejemplo, hay parámetros lambda, hay parámetros mu, hay parámetros sigma, etc. Ahora, la muestra, como es un subconjunto de la población y en la población hay una característica que puede ser medida, pues en la muestra tiene que estar esa misma característica que puede ser medida. Es decir, que aquí yo también puedo calcular promedio, por ejemplo. Lo que pasa es que para el caso de la muestra ya no lo voy a llamar un parámetro, lo voy a llamar un estadístico.
pero la definición es totalmente análoga. Un estadístico es una medida que resume una característica, pero de la muestra. El parámetro es una medida que resume una característica de la población. Los estadísticos se suelen representar con letras de nuestro alfabeto en minúscula, X, S, etc. ¿Listo? Ahora, ¿por qué hay que hacer la diferencia entre parámetros y estadísticos si me están hablando en ambos casos de medidas, es decir, de números? Pues porque estos dos datos no siempre son los mismos, estos dos datos no siempre coinciden. Por ejemplo, supongamos que mi población sea los estudiantes de quinto semestre de la licenciatura en matemáticas. ¿Sí? Esa va a ser mi población. Y el parámetro que yo le voy a medir a esos estudiantes es, por ejemplo, el promedio de sus notas. Voy a sacar el promedio de los 90 estudiantes. ¿Sí? Ese promedio de notas de la población lo voy a llamar el parámetro poblacional. Supongamos que yo logré hacer un censo, es decir, que logré encuestar a todos los 90 estudiantes y resulta que el promedio de sus notas me da 3,8, por decir algo. ¿Sí? Ahora, tengan eso ahí presente. Yo hice un censo y la nota me dio 3,8, ese es mi parámetro. Ahora, supongamos que yo saco una muestra de la población. Supongamos que yo saco una muestra de 20 estudiantes de quinto semestre de la licenciatura. Pero resulta que fui muy de malas y cuando yo le saqué el promedio a esos 20 estudiantes, el promedio no me dio 3,8, sino que me dio 3. ¿Sí? Porque, bueno, seleccioné justo a los que no eran. Entonces, el estadístico no es igual al parámetro. Aquí me dio 3, aquí me dio 3,8. ¿Sí? Normalmente eso es lo que sucede, que estos dos datos no coinciden. Por eso hay que distinguirlos al uno del otro. ¿Listo? Lo ideal, por supuesto, es que coincidan, que el estadístico se acerque al parámetro todo lo que se pueda. ¿Sí? Es raro que eso suceda, pero lo ideal es que el estadístico tienda a ser el parámetro. ¿Sí? Eh, claro, ¿eso cómo se logra? Es relativamente fácil, aunque en la práctica no lo es tanto porque demanda dinero y tiempo. Pero en la teoría es muy fácil porque basta con que uno aumente el tamaño de la muestra. ¿Sí? ¿Por qué un tamaño grande de la muestra me asegura que el estadístico se aproxima al parámetro? Fácil. Porque a medida que la muestra aumenta, eso significa que cada vez me voy acercando más a la población. Si yo no tengo 20 estudiantes de quinto semestre aquí, sino que tengo a 80 de 90, pues es una excelente muestra porque casi que logro entrevistar a todo el conjunto, ¿sí? Y en esa medida estos dos datos van a ser iguales o muy, muy, muy parecidos, que eso es siempre lo ideal. ¿Listo? Que estos dos datos sean parecidos, pero eso no es tan fácil de que